mis apreciados hermanos, la gracia de nuestro Salvador Cristo Jesús repose en cada uno de ustedes. Quiero agradecer al Señor por darme la oportunidad de compartir este tiempo y poder llegar a todos ustedes con la palabra de nuestro Dios. Nuestra finalidad no es contender, no es herir a nadie, más bien nuestra finalidad es desde la óptica que nosotros tenemos, es edificar, ayudar, orientar al pueblo del Señor, ¿no? Reitero, nuestra meta no es herir a nadie, más bien nuestro objetivo es eh, tomar como sustento de todas nuestras prácticas la palabra del Señor. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a analizar el tema sobre las diferencias entre Pablo y los apóstoles y profetas que encontramos en el día de hoy proliferando en casi todos los países de habla hispana, ¿no? Permítame entonces hacer un breve análisis de la vida del apóstol Pablo, empezando obviamente desde su vida inconversa y lo que él nos puede decir con respecto a su vida antes de conocer a Cristo. Recuerden ustedes, mis amados hermanos, que camino a la ciudad de Damasco, Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Desde allí la vida de este hombre dio un giro de 180 grados. Y en la escritura encontramos algunos detalles que él nos da sobre esa vida antes de haber conocido al Señor, ¿no? Eso lo podemos encontrar claramente en la epístola a los Filipenses en el capítulo número 3, donde Pablo nos habla de su preparación secular y también nos habla de su preparación teológica, ¿no? Él nos menciona allí que si hay alguien que tiene de qué gloriarse en la carne, él más, y ahí Pablo pues saca todo su currículum de lo que él había experimentado desde su infancia. Bien, pero no vamos a hacer un análisis, o no vamos a mencionar en detalle aquello, sino lo que él dice con respecto a su condición antes de conocer a Jesús. En la primera carta a su hijo Timoteo, en el capítulo 1, el apóstol va a decir lo siguiente, y me gustaría leer desde el verso número 12, donde el apóstol dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y a mí, mis amados, me sorprende cómo el apóstol se identifica a sí mismo. Él dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él ocupa el primer lugar. Por lo tanto, desde aquí nosotros empezamos a ver el profundo sentimiento de indignidad que había en el apóstol Pablo. Él se consideraba indigno, pues si se pudiera hacer un listado de los grandes pecadores en la historia de la humanidad, Pablo dice, pues yo debería de estar en el primer lugar.
el profundo sentimiento de indignidad. Si nosotros hacemos un repaso al Antiguo Testamento, vamos a encontrar personas que fueron extremadamente pecadoras. Caín, ¿no? Para mencionar a alguien. Si nos vamos a la historia del pueblo de Israel, tendríamos a Acab, tendríamos a su esposa Jezabel. Podríamos mencionar también a Manasés, que por cierto fue uno de los reyes más perversos de la nación israelita. Pero Pablo dice que él ocupa el primer lugar entre los pecadores. Lógicamente, él está haciendo una referencia a su vida pasada. Él no dice de los cuales yo fui el primero, no, de los cuales yo soy el primero. Y luego añade, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por lo tanto, vemos aquí este profundo sentimiento de indignidad en el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué más nos expresa Pablo sobre sí mismo? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15, en el verso número 8, el apóstol nos va a mencionar lo siguiente. Está él narrando la aparición del Señor Jesús a los apóstoles. En el verso 8 del capítulo 15 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Él se considera como un abortivo, como alguien que ha nacido fuera de tiempo. Pero note lo que él sigue diciendo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Es sorprendente esto, mis amados hermanos. Si hubiera una lista de los pecadores, Pablo dice, yo debería de ocupar el primer lugar, porque yo soy el más grande pecador de todos los pecadores que han existido en la historia. Y si se puede hacer una lista de los apóstoles, el que debe de ocupar el último lugar como apóstol soy yo, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Para mí es impresionante este profundo sentimiento de indignidad que había en Pablo, que dice que él es el más pequeño de todos los apóstoles y que ni siquiera es digno de ser llamado un apóstol. En el día de hoy encontramos en nuestro medio evangélico muchísimas personas. Esto parece que fuera una pandemia también, una pandemia apostólica, una pandemia profética, donde personas se presentan como apóstoles, se presentan como profetas, y generalmente estos apóstoles y profetas fueron ungidos por otro apóstol, por otro profeta. Pero yo me pregunto, cuando nosotros
vemos en el Nuevo Testamento, todo ministerio no nace en una oficina, todo ministerio nace en el seno de una congregación. Pero en el día de hoy tenemos personas que son fantasmas, que de la noche a la mañana tienen el título de apóstoles, tienen el título de profetas, cuando las escrituras nos enseñan que, hablando en este primer punto que estamos tocando en estos momentos, el gran sentimiento de dignidad que Pablo dice: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, ni siquiera yo debería de ser llamado apóstol. ¿Quién llamó a Pablo como apóstol? El Señor Jesucristo. ¿Quién reconoció ese llamado? La iglesia. Es que todo tiene que salir del seno de una iglesia. Ahora, no es la primera vez que el apóstol Pablo se identifica como el más pequeño. En este caso, él es el más pequeño de todos los apóstoles, que no merece ser llamado apóstol, pero sigamos viendo lo que Pablo nos dice. Y Pablo nos va a mencionar ahora que no solamente es el más pequeño de todos los apóstoles, sino que él es el más pequeño de todos los santos, el más pequeño de todos los creyentes. Sí, lo escuchó bien, mi amado hermano. Pablo se considera el más pequeño de todos los santos. En Efesios, el capítulo 3, en el verso número 8, Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Perdón, tengo que hacer una corrección aquí. Él no se considera el más pequeño de todos los santos, sino que él es menos que el más pequeño. No es el más pequeño Pablo, es inferior al más pequeño de todos los santos. Si nota usted la gran diferencia con los apóstoles y profetas en el día de hoy, arrogantes, altivos, que lo que ellos ordenan se tiene que hacer porque ellos tienen la autoridad apostólica, porque ellos tienen la autoridad profética. Es decir, la autoridad apostólica no está en la Biblia, ni la autoridad profética está en la Biblia, sino que esta autoridad está en los apóstoles del día de hoy y los profetas del día de hoy. De hecho, cuando usted va al Nuevo Testamento, va a encontrar que toda profecía tiene que ser juzgada por los ancianos de la congregación juntamente con toda la iglesia. Qué gran engaño, qué gran falsedad se está viviendo en el día de hoy. Pablo es menos que el más pequeño de todos los santos. A él le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Qué profundo sentimiento de indignidad hay en este hombre. Qué arrogancia, qué altivez, qué orgullo encontramos en estos apóstoles y profetas en el siglo XXI. Ahora, en Romanos
es un pasaje que usted lo conoce muy bien. En Romanos, en el capítulo 7, el apóstol Pablo nos va a revelar su lucha interna. Él dice desde el verso 14 en adelante: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo podría dar cobertura espiritual a personas. Y esto no es una falsa humildad del apóstol. Él dice que él es carnal, que él es vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto nos habla, mis amados, de la profunda indignidad que había en el apóstol. Y esa es la indignidad que usted va a encontrar en muchos hombres de Dios en la Biblia. El profeta Isaías, cuando tuvo la visión de la gloria de Dios en el templo, dijo: ay de mí, y eso es una maldición, porque los profetas daban mensajes de bendición diciendo bienaventurados, benditos, felices, pero cuando el profeta decía ay, eso era un mensaje de maldición. En Isaías aparecen muchas veces las palabras ay, al igual que en Jeremías. Jesús dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Eso es un mensaje de maldición. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mensaje de juicio. Entonces el profeta Isaías dice: ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Profundo sentimiento de indignidad. Entre más cerca estemos de Dios, más consciente vamos a estar de nuestra pecaminosidad. Es por esto, mis amados, que yo me cuestiono mucho estas manifestaciones de Dios en nuestros cultos, en nuestras iglesias, porque generalmente cuando se manifiesta la presencia de Dios en los cultos, es gozo, es alegría, es danza, pero yo en la Biblia encuentro algo diferente. Yo encuentro que cuando la presencia de Dios se manifiesta, hay un quebranto, hay un profundo sentimiento de pecaminosidad. Lo vimos en Isaías, lo vemos en Daniel, lo vemos en el apóstol Juan, en el Apocalipsis. Es que realmente cuando conocemos a Dios es donde nos vamos a reconocer tal cual somos, pecadores. Pecadores. Y Pablo dice que él, en este capítulo 7, verso 14 de Romanos, que él es carnal, que él está vendido al pecado, porque él dice que el pecado mora en él. Profundo sentimiento de indignidad. A diferencia de estos cobertores espirituales que hay en el día de hoy, que se convierten en los protectores espirituales del creyente, en los protectores espirituales de la iglesia, y eso es una herejía. Eso es una gran herejía, porque el único que protege y edifica la iglesia es la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Ahora, para
para terminar, mis amados hermanos, en Filipenses, esta carta, al igual que Efesios, fue escrita desde la prisión. El apóstol Pablo ya es un anciano. Y notemos lo que este anciano dice, capítulo 3 de Filipenses, verso número 8 en adelante. Permítame leer algunos textos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. El gran anhelo de Pablo es ser hallado en Jesús, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La única meta de Pablo era ser hallado en Jesucristo. Y el propósito, a fin de conocerle. Pablo, es por esto que en este hombre hay un profundo sentimiento de indignidad, porque su meta es ser hallado en Jesús. Su meta es conocer a Jesús. ¿No conoce Pablo a Jesús con tantas revelaciones, con tantas experiencias? Pablo dice, aún no lo conozco. Estoy en un proceso, estoy en un camino a conocer a Jesús. Pero mi anhelo es conocerle, conocer, experimentar el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo, no escuché bien lo que estás diciendo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, él no se cree el protector, el guiador, el cobertor espiritual, el abrigo espiritual de los creyentes. Es un hombre con un profundo sentimiento de indignidad. No que lo haya alcanzado ya, él no lo ha alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero nuestros hermanos, apóstoles y profetas de hoy se autopresentan como los infalibles, como que los que tienen la revelación y la dirección de Dios en sus labios. Pablo dice que él no pretende haberlo ya alcanzado. Él no puede ser cobertura espiritual de nadie porque él no lo ha alcanzado. Pero una cosa hago, dice él, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y esta palabra perfectos aquí es la palabra griega teleios, que habla de integridad.
Y una persona íntegra es una persona en la que no hay dualidad, que tiene una sola determinación. Esto sintamos, pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amados hermanos, tengamos cuidado en este tiempo, no nos dejemos engañar. Su pastor debe de ser amado, debe de ser respetado, pero su pastor debe de ser obedecido cuando la enseñanza que el pastor le dé esté claramente sustentada por las sagradas escrituras. Permítame repetir esto, por favor. El pastor debe de ser obedecido, no en sus caprichos, en sus antojos. Podría yo mencionarle tantas cosas que creyentes me han conversado de apóstoles, de profetas y de pastores inclusive. Cuando el pastor le enseñe de acuerdo a la palabra de Dios, obedezca. Cuando el pastor lo aconseje de acuerdo a los principios bíblicos, obedézcalo. Ame a su pastor, como ame también a su vecino inconverso. Pero, mis amados hermanos, los pastores no somos infalibles. Puede ser el pastor más espiritual, puede ser el maestro con mayor conocimiento, se equivoca. Nosotros no somos inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración cesó cuando Juan escribió el último libro de la Biblia. No hay más inspiración. Toda profecía, analícela a la luz de las Escrituras y tenga mucho cuidado con lo que escucha desde un púlpito. Que esta palabra le pueda bendecir es mi deseo. Vamos a agradecer al Señor, amado y buen Dios, en esta hora. Tú conoces la intención de mi corazón. Mi objetivo es no contender, no herir, sino más bien orientar ante esta moda de apóstoles y profetas en el día de hoy. Ciertamente los ministerios están vigentes, pero estos ministerios deben de ser analizados a la luz de las Escrituras. Gracias te damos por lo que hoy nos has enseñado. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amados, muchas gracias por su tiempo. Que el Señor siga edificando sus vidas. Amén.